Estaba regando las plantas del jardín delantero cuando escuché la voz de mi hijo Daniel filtrarse a través de la ventana entreabierta de su habitación. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Por qué sigue viva todavía? Mi corazón se detuvo por completo. Durante un segundo pensé que tal vez había escuchado mal, pero entonces oí risas, las risas de sus amigos, y supe que no me había equivocado. Soy Carmen, tengo 52 años, y durante los últimos meses he estado sintiendo que algo extraño pasaba en mi casa. Pequeñas cosas que no lograba explicar. Comida que desaparecía, conversaciones que se cortaban abruptamente cuando entraba a una habitación, miradas esquivas de Daniel y sus amigos. Pero nunca imaginé que escucharía esas palabras saliendo de la boca de mi propio hijo. En ese momento, con la manguera todavía en mis manos y el agua corriendo sobre mis pies, tuve que tomar una decisión que cambiaría todo entre nosotros. Podía irme, pretender que no había escuchado nada, seguir fingiendo que todo estaba bien, o podía enfrentar la realidad de lo que acababa de oír. Elegí la segunda opción, y lo que descubrí esa tarde me dejó sin aliento. Pero antes de contarte lo que pasó cuando abrí esa puerta, necesitas entender la historia completa. Necesitas conocer los eventos que llevaron a ese momento terrible, porque lo que pensé que era una conversación inocente entre adolescentes resultó ser algo mucho más siniestro. Y la cara de pánico absoluto que vi en Daniel cuando me vio parada en el umbral de su puerta me confirmó que mis peores sospechas eran ciertas. Durante los siguientes 15 minutos, te voy a contar exactamente lo que descubrí, las pistas que había estado ignorando durante meses y cómo una madre aparentemente normal como yo terminó enfrentando una situación que jamás creí posible en mi propia casa. Al final de esta historia, entenderás por qué esas 5 palabras cambiaron para siempre la relación con mi hijo. Todo comenzó hace 3 meses, cuando Daniel empezó a actuar de manera extraña. Mi hijo, que siempre había sido comunicativo y cariñoso, de repente se volvió reservado y esquivo. Al principio pensé que eran los cambios normales de la adolescencia. Tenía 17 años, estaba en el último año del bachillerato y era natural que buscara más independencia, pero había algo diferente en su comportamiento que me inquietaba profundamente. Daniel siempre había sido responsable con sus tareas domésticas, pero de repente dejó de ayudar por completo. Cuando le preguntaba por qué, me respondía con monosílabos o simplemente se encogía de hombros. Sus calificaciones, que siempre habían sido excelentes, comenzaron a declinar gradualmente. Lo más preocupante era la forma en que me miraba. Antes, cuando llegaba del trabajo, Daniel corría a saludarme, me contaba sobre su día, me preguntaba por el mío. Pero ahora, cuando entraba a casa, él apenas levantaba la vista de su teléfono, y cuando nuestros ojos se encontraban, había algo en su mirada que no lograba descifrar. No era rebeldía típica de adolescente, era algo más profundo, más perturbador. Sus amigos también habían cambiado. Durante años, los conocía a todos por nombre. Venían a casa regularmente, cenaban con nosotros, me contaban sobre sus planes para el futuro. Pero desde hacía 3 meses, Daniel traía a casa un grupo completamente nuevo de chicos que nunca había visto antes. Eran más mayores que él, algunos claramente ya habían terminado el bachillerato. Se vestían diferente, hablaban diferente, y cuando intentaba entablar conversación con ellos, me respondían con cortesía fría pero distante. Lo que más me llamaba la atención era cómo Daniel se comportaba cuando estaba con ellos. Mi hijo, que siempre había sido líder natural entre sus amigos,
ahora parecía seguir las órdenes de otros. Hablaba menos, reía cuando ellos reían, y había adoptado maneras de hablar y gestos que no eran suyos. Una tarde, mientras limpiaba su habitación, encontré cosas que me preocuparon. Había revistas y libros sobre temas que nunca antes le habían interesado. Filosofía nihilista, textos sobre supervivencia, manuales sobre técnicas de manipulación psicológica. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que eran para un proyecto escolar, pero algo en su explicación no me convenció. También comencé a notar cambios en sus hábitos alimenticios. Daniel siempre había tenido buen apetito, pero empezó a saltarse comidas regularmente. Cuando cocinaba sus platos favoritos, apenas probaba la comida. Decía que no tenía hambre, pero yo lo escuchaba levantarse por las noches a buscar algo de comer en la cocina. Sus patrones de sueño también se alteraron drásticamente. Antes se acostaba a una hora razonable y se levantaba temprano para ir al colegio. Pero ahora se quedaba despierto hasta muy tarde y por las mañanas era casi imposible despertarlo. Llegaba tarde al colegio constantemente y cuando los profesores me llamaban para reportar sus ausencias, Daniel inventaba excusas elaboradas que no tenían sentido. Lo más inquietante era que había empezado a hacer preguntas extrañas sobre mi rutina diaria. Quería saber exactamente a qué hora salía de casa, cuándo regresaba, qué días tenía reuniones largas en el trabajo. Al principio pensé que tal vez estaba planeando alguna sorpresa para mi cumpleaños que se acercaba, pero sus preguntas eran demasiado específicas y persistentes para ser inocentes. Un día, mientras revisaba las facturas mensuales, noté algo alarmante. Nuestro consumo de Internet había aumentado exponencialmente. Daniel estaba pasando horas y horas en línea, pero cuando intentaba acercarme a su computadora, inmediatamente cerraba todas las ventanas y me decía que estaba haciendo tarea. También comenzaron a llegar llamadas telefónicas extrañas, números desconocidos que colgaban cuando yo contestaba, pero que Daniel respondía rápidamente cuando sonaban. Cuando le preguntaba quién llamaba, me decía que eran compañeros del colegio, pero las conversaciones que alcanzaba a escuchar no sonaban para nada como charlas escolares típicas. Sus gastos personales también se dispararon misteriosamente. Daniel tenía un trabajo de medio tiempo en una tienda de deportes los fines de semana, pero de repente parecía tener mucho más dinero del que podía ganar con ese empleo. Cuando le preguntaba de dónde venían los recursos extra, me daba explicaciones vagas sobre propinas o bonificaciones que no me parecían creíbles. Durante este periodo, también noté que algunos de mis objetos personales habían cambiado de lugar. Nada había desaparecido, pero cosas pequeñas estaban en sitios diferentes. Mi joyería había sido movida, algunos documentos en mi escritorio estaban desordenados y tenía la sensación constante de que alguien había estado revisando mis pertenencias cuando no estaba en casa. La gota que colmó el vaso llegó la semana pasada, cuando Daniel me pidió permiso para ir a acampar con sus nuevos amigos durante el fin de semana. Era la primera vez en meses que me pedía algo directamente, así que pensé que tal vez era una buena señal. Accedí, esperando que el tiempo al aire libre le hiciera bien. Pero algo sobre ese viaje no me tranquilizaba. Daniel parecía nervioso cuando me daba los detalles, y cuando pregunté por los padres de los otros chicos, me dio información inconsistente. Decidí llamar a la escuela para verificar si efectivamente había algún evento oficial, pero me informaron que no tenían registro de ningún campamento programado. Cuando Daniel regresó del supuesto campamento, estaba diferente, más callado
más tenso, y había una energía extraña a su alrededor que no podía explicar. Sus amigos vinieron a buscarlo esa misma tarde y por primera vez les pedí que se quedaran a cenar. Pensé que tal vez una conversación casual me ayudaría a entender mejor qué estaba pasando. La cena fue una experiencia surreal. Los chicos fueron educados pero evasivos. Respondían a mis preguntas con respuestas cortas y precisas, como si hubieran ensayado qué decir. Y Daniel, mi propio hijo, apenas habló durante toda la comida. Solo asentía cuando los otros hablaban y me miraba nerviosamente cada vez que yo hacía una pregunta. Después de cenar, se encerraron en su habitación como siempre. Pero esta vez, algo me impulsó a quedarme cerca. Había una urgencia en sus voces que no había escuchado antes. Hablaban en susurros, pero ocasionalmente escuchaba fragmentos de conversación que me helaban la sangre. Escuché menciones de fechas específicas, de planes que debían ejecutarse pronto, de la necesidad de actuar antes de que fuera demasiado tarde. Uno de los chicos mencionó algo sobre eliminar obstáculos y otro habló sobre hacer lo que fuera necesario. Las palabras eran vagas, pero el tono era inequívocamente siniestro. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama tratando de encontrar una explicación inocente para todo lo que había estado observando durante meses. Tal vez Daniel estaba involucrado en algún tipo de juego de rol elaborado. Quizás estaban planeando una obra de teatro para el colegio. Intenté convencerme de que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada, pero en el fondo de mi corazón sabía que algo estaba terriblemente mal. Todos los indicios apuntaban hacia algo mucho más serio que los problemas típicos de la adolescencia. La manera en que Daniel había cambiado, la influencia de estos nuevos amigos, las conversaciones susurradas, los comportamientos extraños, todo formaba un patrón que me aterrorizaba. Y entonces llegó esta mañana, el momento que cambiaría todo para siempre. Decidí quedarme en casa fingiendo que había salido al trabajo. Les dije a Daniel y a sus amigos que tenía una reunión importante y que regresaría hasta la noche. Vi cómo sus ojos se iluminaron cuando escuchó la noticia, y esa reacción me confirmó que definitivamente estaba ocultando algo. Me escondí en el garaje durante 1 hora, esperando a que llegaran sus amigos. Uno por uno fueron apareciendo, y cada vez que sonaba el timbre, Daniel corría a abrir la puerta con una urgencia que nunca antes había mostrado. Desde mi escondite podía ver sus caras, y lo que vi me perturbó profundamente. Estos no eran los rostros de adolescentes planeando travesuras inocentes. Había una seriedad, una determinación que me hizo temblar. Cuando finalmente se encerraron en su habitación, decidí regresar a la casa por la puerta trasera. Caminé de puntitas hasta el jardín delantero y comencé a regar las plantas, tratando de parecer lo más natural posible mientras me acercaba lentamente a la ventana de Daniel. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Al principio, solo pude distinguir murmullos. Hablaban en voz baja, pero gradualmente sus voces se fueron intensificando. Uno de los chicos, al que Daniel llamaba Marcus, parecía estar dirigiendo la conversación. Su voz tenía una autoridad que me hizo darme cuenta de que él era el líder del grupo. «Ya no podemos seguir esperando», escuché que decía Marcus. «Cada día que pasa es un día más de riesgo. Ella está empezando a sospechar, y si no actuamos pronto, todo nuestro trabajo se va a ir al caño». Mi sangre se heló. ¿Estaban hablando de mí? ¿Qué trabajo habían estado haciendo? ¿Qué era lo que yo supuestamente estaba empezando a sospechar? Pero Marcus,
respondió Daniel con una voz que apenas reconocí como la de mi hijo. Todavía no estoy seguro. Es mi madre, hombre. Ha estado cuidándome toda mi vida. No sé si puedo... Exactamente, lo interrumpió Marcus con irritación. Esa es precisamente la mentalidad débil que te está frenando. Llevamos meses preparándote para esto, Daniel. Meses explicándote por qué es necesario. ¿Vas a echarte para atrás ahora? Otro chico, cuya voz no reconocía, se unió a la conversación. Marcus tiene razón, hermano. Ya no eres el niñito de mamá que eras antes. Has evolucionado, has despertado. Ahora entiendes cómo funciona realmente el mundo. Además, añadió Marcus, piensa en todo lo que vas a ganar. La libertad total, el dinero del seguro, la propiedad de la casa. Podrás vivir exactamente como quieras, sin nadie que te diga qué hacer o cómo vivir tu vida. Mis piernas comenzaron a temblar incontrolablemente. Dinero del seguro, propiedad de la casa. ¿De qué estaban hablando exactamente? Mi mente luchaba por procesar lo que estaba escuchando, pero las implicaciones eran demasiado horrendas para aceptarlas. Pero, ¿y si algo sale mal?, preguntó Daniel con voz temblorosa. ¿Y si la policía sospecha? ¿Y si descubren que no fue un accidente? No va a pasar, respondió Marcus con confianza escalofriante. Hemos planeado todo hasta el último detalle. Va a parecer completamente natural. Una mujer de mediana edad, viviendo sola con su hijo adolescente, sufre un accidente doméstico. Pasa todos los días. La policía ni siquiera va a investigar profundamente. Un cuarto chico, que había permanecido callado hasta ese momento, habló por primera vez. Y recuerda, Daniel, después de esto vas a ser parte de nuestro círculo interno. Ya no vas a ser el novato, vas a tener acceso a todo, las conexiones, los recursos, las oportunidades. Es tu iniciación final. Exacto, confirmó Marcus. Esta es tu prueba de lealtad. Demuestras que realmente perteneces con nosotros y te abrimos las puertas a un mundo que ni siquiera sabías que existía. Daniel guardó silencio por un momento que me pareció eterno. Podía imaginármelo ahí sentado, luchando internamente con la decisión que estos monstruos le estaban pidiendo que tomara. Mi hijo, mi bebé, el niño al que había criado con amor y dedicación, estaba siendo manipulado para cometer lo impensable. ¿Y tiene que ser hoy?, preguntó finalmente Daniel. Hoy es perfecto, respondió Marcus. Ella cree que estás solo en casa, no espera que regreses hasta la noche. Tienes la coartada perfecta. Además, ya compramos todo lo que necesitamos. El gas, las herramientas, todo está listo. Mi mente se nubló completamente. ¿Gas? Herramientas. ¿Estaban planeando hacer que pareciera un accidente con gas? O algo peor, las posibilidades que cruzaron por mi mente eran tan terríficas que tuve que agarrarme de la pared para no desmayarme. Solo recuerda, continuó Marcus, tiene que parecer natural, como si hubiera sido un accidente mientras hacía las tareas domésticas, tal vez una fuga de gas que no detectó a tiempo o un problema eléctrico, algo que no levante sospechas. Y después, añadió el tercer chico, te quedas aquí llorando y en shock cuando llegue la policía. Actúas como el hijo devastado que acaba de perder a su madre. No va a ser difícil, porque parte de ti probablemente sí va a estar en shock, pero tiene que ser convincente, advirtió Marcus. Si sobreactúas o si no actúas lo suficiente, van a sospechar. Tienes que encontrar el equilibrio perfecto entre dolor genuino y compostura. Daniel volvió a guardar silencio, y yo aproveché ese momento para procesar completamente lo que acababa de escuchar. Mi propio hijo,
la persona que más amaba en el mundo, estaba siendo convencido de matarme. No solo eso, sino que habían estado planeando mi muerte durante meses, preparándolo meticulosamente para que pudiera ejecutar el plan perfecto. Todo comenzó a tener sentido. Los cambios de comportamiento, las preguntas sobre mi rutina, los nuevos amigos mayores, las conversaciones susurradas, los objetos movidos en mi casa, no habían sido señales de problemas típicos de adolescencia. Habían sido señales de que un grupo de criminales estaba manipulando a mi hijo para convertirlo en un asesino. ¿Pero por qué yo? Escuché que preguntaba Daniel. ¿Por qué mi madre? Hay otras maneras de conseguir dinero, ¿no? Marcus se rió, pero era una risa fría y calculadora que me hizo estremecerme. Daniel, Daniel, Daniel. Todavía no entiendes cómo funciona esto, ¿verdad? No se trata solo del dinero, aunque eso es una ventaja considerable. Se trata de poder, se trata de demostrar que puedes hacer lo que sea necesario para conseguir lo que quieres. Además, agregó otro de los chicos, tu situación es perfecta, eres menor de edad, así que aunque algo saliera mal, las consecuencias legales serían mínimas. Eres hijo único, así que heredarías todo automáticamente. Y tu madre no tiene familia cercana que haga muchas preguntas. La frialdad con la que analizaban mi vida, mi muerte y las consecuencias me dejó helada. Habían estudiado mi situación como si fuera un problema matemático que resolver, no como si estuvieran hablando de terminar con la vida de un ser humano. Y una vez que hagas esto, continuó Marcus, vas a entender el poder que realmente tienes. Vas a darte cuenta de que no hay límites para lo que puedes lograr cuando estás dispuesto a hacer lo necesario. Es como un despertar, añadió filosóficamente el tercer chico. La mayoría de la gente vive toda su vida sin nunca entender realmente de qué son capaces. Viven con miedo, con limitaciones autoimpuestas, con moralidad que los frena. Pero nosotros hemos trascendido todo eso. Daniel parecía estar absorbiéndolo todo como una esponja. ¿Y después qué? ¿Después de que pase? Después, respondió Marcus con entusiasmo. Te unes oficialmente a nuestro grupo. Tenemos operaciones en toda la ciudad, Daniel. Negocios legítimos e ilegítimos. Conexiones políticas, contactos en la policía, redes de información. Vas a tener acceso a un mundo de oportunidades que ni siquiera sabías que existía. Y lo más importante, agregó otro chico, vas a tener hermanos de verdad, gente que realmente te entiende, que ha pasado por las mismas pruebas que tú, no como esos amigos superficiales que tenías antes. Fue en ese momento que escuché las palabras que me helaron hasta los huesos. ¿Por qué sigue viva todavía? La pregunta había venido de Marcus, y su tono era de impaciencia genuina, como si estuviera preguntando por qué no habían terminado de lavar los platos o por qué no habían sacado la basura. Ya deberíamos haber terminado con esto hace semanas, continuó Marcus. Cada día que pasa es un riesgo adicional. ¿Qué pasa si ella realmente empieza a investigar? ¿Qué pasa si descubre algo sobre nosotros? Las risas que siguieron a esa pregunta fueron lo más escalofriante que había escuchado en mi vida. No eran las carcajadas nerviosas de adolescentes planeando una travesura. Eran las risas calculadas de personas que habían normalizado completamente la idea de quitarle la vida a alguien. Tienes razón, Marcus, respondió Daniel, y su voz sonaba completamente diferente. Ya no era la voz de mi hijo dudoso y conflictuado, era la voz de alguien que había tomado una decisión final. Ya estoy cansado de fingir que me importa. Ya estoy cansado de actuar como el hijo perfecto.
Esa es la actitud que necesitamos escuchar, dijo Marcus con aprobación. Ahora sí estás pensando como uno de nosotros. Además, añadió Daniel con una frialdad que me destrozó el alma. Ella se ha vuelto demasiado entrometida últimamente. Ayer me preguntó directamente sobre ustedes. Quería conocer a sus padres. Si sigue así, va a arruinar todo. Exacto, confirmó el cuarto chico. Las madres entrometidas son un problema real. Mi hermano mayor tuvo que lidiar con una situación similar hace 2 años. Al final tuvo que tomar medidas drásticas también. ¿Su hermano mayor? Esto ya había pasado antes. Mi mente luchaba por procesar la magnitud de lo que estaba descubriendo. No se trataba de un plan aislado, ejecutado por adolescentes confundidos. Era parte de algo mucho más grande, una organización que había estado reclutando y manipulando jóvenes para que cometieran actos horribles. ¿Y cómo lo hizo?, preguntó Daniel con curiosidad que me hizo vomitar internamente. Accidente de carro, respondió el chico casualmente, como si estuviera describiendo el clima. Organizó todo para que pareciera que ella se había quedado dormida al volante. Funcionó perfectamente. La investigación duró menos de 1 semana. Brillante, murmuró Marcus. Pero en tu caso, Daniel, el accidente doméstico va a ser más convincente, especialmente porque tu madre ha estado actuando más paranoica últimamente. Será fácil hacer que parezca que su ansiedad la llevó a cometer un error fatal. Mi paranoia, mi ansiedad, habían estado observando cada una de mis reacciones, documentando cada cambio en mi comportamiento, y ahora lo usarían como parte de su narrativa para explicar mi muerte. Era una manipulación tan sofisticada que me hizo darme cuenta de que estos no eran criminales aficionados. Eran expertos. ¿Pero están seguros de que el plan va a funcionar?, preguntó Daniel. Quiero decir, ¿han hecho esto antes ustedes mismos? ¿Tú qué crees?, respondió Marcus con una sonrisa que pude escuchar en su voz. ¿Crees que estaríamos aquí dirigiendo tu iniciación si no supiéramos exactamente lo que estamos haciendo? Marcus ya ha pasado por esto 3 veces, reveló otro de los chicos. Yo 2 veces. Todos hemos demostrado nuestra lealtad de la misma manera que te estamos pidiendo que la demuestres tú. 3 veces. 2 veces. ¿Cuántas madres habían asesinado estos, cuántas family monstruos? ¿IAs habían destruido? Y lo peor de todo, ¿cuántos hijos como Daniel habían convertido en asesinos? La primera vez siempre es la más difícil, continuó Marcus con un tono casi paternal. Después se vuelve más fácil. Empiezas a ver a las personas como obstáculos que superar en lugar de como individuos con sentimientos. Y la recompensa vale completamente la pena, añadió el segundo chico. Mira dónde estoy ahora. Tengo mi propia casa, mi propio negocio, conexiones en lugares que ni te imaginas. Todo porque tuve el valor de hacer lo que era necesario. Daniel absorbía cada palabra como si fuera sabiduría profunda. ¿Y nunca se sienten mal por lo que hicieron? ¿Mal?, se rió Marcus. ¿Te sientes mal cuando pisas una hormiga? ¿Te sientes culpable cuando comes carne? Es lo mismo, Daniel. Una vez que entiendes que algunas personas son simplemente obstáculos para tu crecimiento, se vuelve muy fácil eliminarlos. Además, agregó el tercer chico, piensa en todas las cosas negativas que tu madre ha hecho en tu vida, todas las veces que te controló, que limitó tu libertad, que te hizo sentir culpable por querer independencia. ¿No merece pagar por esos años de manipulación emocional? Escuchar cómo distorsionaban décadas de amor maternal y las convertían en justificación para asesinato me hizo entender la profundidad de su manipulación psicológica.
Habían tomado a mi hijo, un chico normal con los conflictos típicos de la adolescencia, y habían pervertido cada aspecto de nuestra relación hasta convertirla en motivo de odio. Tienes razón, dijo Daniel, y su voz sonaba convencida. Ella siempre me ha controlado, siempre me ha hecho sentir como si no pudiera tomar mis propias decisiones. Tal vez es hora de que tome la decisión más importante de mi vida. Exactamente, lo animó Marcus. Esta es tu oportunidad de demostrar que ya no eres un niño, que puedes tomar decisiones difíciles y vivir con las consecuencias. Y recuerda, añadió otro chico, una vez que hagas esto, nunca más vas a tener que responderle a nadie. Vas a ser completamente libre. Libertad. Esa palabra resonó en mi mente mientras procesaba cómo habían logrado convencer a Daniel de que matarme lo liberaría. Habían tomado su deseo natural de independencia adolescente y lo habían transformado en justificación para cometer matricidio. Entonces, ¿cómo lo hacemos exactamente?, preguntó Daniel, y su tono era puramente práctico ahora. Marcus comenzó a explicar en detalle su plan macabro. Primero, necesitamos que ella regrese a casa sin sospechar nada. Vas a llamarla en 1 hora y le vas a decir que te sientes mal, que necesitas que regrese para cuidarte. Pero, ¿no va a sospechar?, preguntó Daniel. Hace mucho tiempo que no le pido que me cuide cuando estoy enfermo. Exacto, respondió Marcus con satisfacción. Eso va a hacer que baje completamente la guardia. Va a pensar que finalmente estás regresando a ser el hijo cariñoso que siempre fuiste. Va a estar tan feliz de que la necesites que no va a cuestionar nada. La crueldad de usar mi amor maternal como arma en mi contra me hizo tambalear. Conocían perfectamente mi psicología, sabían exactamente qué botones presionar para manipularme hasta llevarme directo a mi muerte. Una vez que esté aquí, continuó Marcus, le vas a pedir que te prepare algo caliente para comer. Mientras ella esté en la cocina, nosotros vamos a entrar por la puerta trasera. ¿Y si me escucha entrar?, preguntó el segundo chico. No lo va a hacer, respondió Marcus con confianza. Daniel va a poner música, va a hacer ruido en su habitación para disimular nuestros pasos. Además, cuando una madre está cuidando a su hijo enfermo, se concentra completamente en eso. Habían estudiado mi comportamiento tan meticulosamente que podían predecir mis reacciones con precisión escalofriante. Sabían exactamente cómo me comportaría en cada escenario porque habían estado observándome durante meses. Una vez que estemos adentro, prosiguió Marcus, Daniel va a bajar a la cocina y va a distraerla. Va a actuar como si se sintiera un poco mejor. Tal vez le va a dar un abrazo. ¿Un abrazo?, preguntó Daniel, y por primera vez detecté una pizca de vacilación en su voz. Sí, un abrazo, confirmó Marcus firmemente. Necesitas que baje completamente la guardia. Necesitas que se sienta segura y amada. Eso va a hacer que lo que pase después sea mucho más fácil para todos nosotros. El hecho de que quisieran usar un momento de afecto físico como preparación para mi asesinato me hizo sentir una náusea tan intensa que tuve que agarrarme del marco de la ventana para no colapsar. Mientras la abrazas, continuó Marcus, nosotros vamos a bajar silenciosamente. Uno de nosotros se va a posicionar detrás de ella, otro va a bloquear la salida de la cocina. ¿Y después?, preguntó Daniel. Después va a ser muy rápido, respondió Marcus. Una vez que esté completamente rodeada, le vamos a explicar la situación. Le vamos a decir que su hijo ya no la necesita, que ya no es bienvenida en su propia vida.
¿Van a hablar con ella antes de terminar?, preguntó Daniel. Por supuesto, respondió el tercer chico. Es importante que entienda por qué está pasando esto, que sepa que no es personal, sino simplemente necesario. No es personal, como si el asesinato de una madre por parte de su propio hijo pudiera ser algo impersonal. La deshumanización completa que habían logrado me hizo entender que estaba enfrentando algo mucho más siniestro que una pandilla común. ¿Y si ella trata de escapar?, preguntó Daniel. ¿Y si grita? No va a poder hacer ninguna de las dos cosas, respondió Marcus con tranquilidad escalofriante. Una vez que la tengamos rodeada, va a entender que no tiene opciones. La mayoría de las personas se resignan muy rápidamente cuando se dan cuenta de que la situación no tiene salida. Además, añadió el segundo chico, va a estar en shock. No va a poder procesar lo que está pasando lo suficientemente rápido como para reaccionar efectivamente. Habían pensado en cada detalle, cada posible reacción, cada escenario. No era un plan improvisado nacido de la desesperación adolescente. Era una operación militar ejecutada por expertos que habían perfeccionado su técnica a través de múltiples asesinatos. ¿Y cómo van a hacer que parezca un accidente?, preguntó Daniel. Esa es la parte más elegante del plan, respondió Marcus con orgullo evidente. Una vez que ella esté fuera del camino, vamos a escenificar un accidente con la estufa de gas. Va a parecer que hubo una fuga mientras cocinaba para ti. La explosión va a destruir cualquier evidencia de lo que realmente pasó, explicó el tercer chico. Y tú vas a estar fuera de la casa cuando suceda, comprando medicina para tu enfermedad. Tu coartada va a ser perfecta, confirmó Marcus. Vas a regresar a casa y vas a encontrar los restos del accidente. Vas a llamar a los bomberos, vas a actuar completamente devastado y nadie va a cuestionar tu historia. La sofisticación del plan me hizo entender que no estaba enfrentando criminales amateur. Estos eran profesionales que habían convertido la manipulación y el asesinato en una ciencia exacta. ¿Y después todos ustedes desaparecen?, preguntó Daniel. Exacto, confirmó Marcus. Nosotros nunca estuvimos aquí. Nadie en el vecindario nos vio entrar o salir. No hay conexión entre nosotros y tu madre. Eres simplemente un hijo devastado que perdió a su madre en un accidente doméstico trágico. Y en 6 meses, añadió el segundo chico, cuando ya haya pasado el periodo de luto apropiado, te vas a mudar a otra ciudad, vas a empezar una nueva vida con tu herencia y vas a convertirte oficialmente en uno de nosotros. Daniel permaneció en silencio por un momento que se sintió eterno. Podía imaginármelo ahí sentado, procesando finalmente la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Por un segundo, tuve la esperanza de que su conciencia despertara, de que el hijo que había criado con amor apareciera y rechazara este plan horrible. Pero cuando finalmente habló, su voz estaba llena de determinación fría. Está bien, hagámoslo. ¿Estás seguro?, preguntó Marcus. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. No puedes cambiar de opinión a mitad del proceso. Estoy seguro, respondió Daniel sin vacilación. Ya estoy cansado de vivir bajo su control. Ya estoy listo para ser libre. Excelente, dijo Marcus con satisfacción. Entonces, vamos a repasar el plan una vez más para asegurar que todos entendemos nuestros roles. Durante los siguientes 10 minutos, escuché cómo repasaban meticulosamente cada detalle de mi asesinato. Hablaban de mi muerte con la misma casualidad con la que podrían haber planificado una ida al cine. Discutían los tiempos, las posiciones,
las frases exactas que Daniel debería usar para llamarme, incluso el tono de voz que debería emplear para sonar genuinamente enfermo. Lo más perturbador era escuchar a Daniel participar activamente en la planificación. Ya no hacía preguntas nerviosas o expresaba dudas. Hacía sugerencias prácticas sobre mi rutina, sobre cómo podría reaccionar en diferentes situaciones, sobre cuáles serían las mejores maneras de manipular mis emociones. Ella siempre se preocupa mucho cuando piensa que estoy enfermo, dijo Daniel. Si le digo que tengo fiebre y que me duele el estómago, va a venir corriendo inmediatamente. ¿Y qué le gusta cocinar cuando estás enfermo?, preguntó Marcus. Sopa de pollo, respondió Daniel sin dudar. Siempre dice que es la mejor medicina. Va a querer hacer eso exactamente. Perfecto, confirmó Marcus. Eso nos va a dar tiempo suficiente para posicionarnos mientras ella está concentrada cocinando. Escuchar a mi propio hijo usar mi amor y cuidado como herramientas para facilitar mi asesinato fue el momento más doloroso de mi vida. Entendí que el Daniel que había criado ya no existía. Había sido reemplazado completamente por este extraño frío y calculador que hablaba de matarme como si fuera un problema logístico que resolver. ¿A qué hora la vamos a llamar?, preguntó su reloj. No, el segundo chico. Daniel mi media hora. A las 2:30. Para entonces ya va a haber terminado su reunión de la mañana, pero todavía van a estar en la oficina. ¿Cómo sabía Daniel los detalles de mi horario de trabajo? Nunca le había contado sobre reuniones específicas. Me di cuenta de que había estado espiando mis comunicaciones, revisando mi calendario, estudiando mi rutina con precisión militar. Y ella debería llegar aquí alrededor de las 3, continuó Daniel. Siempre maneja rápido cuando piensa que estoy enfermo. Excelente, dijo Marcus. Eso nos da una ventana perfecta. Ustedes dos, se dirigió a los otros chicos. Van a salir por la puerta principal a las 3:15. Van a caminar hasta la esquina y van a regresar por el callejón de atrás exactamente a las 3:20. ¿Y si alguien nos ve?, preguntó el tercer chico. Nadie va a verlos, respondió Marcus con confianza. He estado vigilando este vecindario durante semanas. A esa hora, todos los vecinos están trabajando o dentro de sus casas. Había estado vigilando mi vecindario durante semanas. ¿Cuánto tiempo habían estado planeando esto? ¿Desde cuándo había estado siendo observada sin saberlo? Una vez que estén adentro, continuó Marcus, Daniel va a bajar y va a empezar la distracción. Van a tener exactamente 5 minutos para hacer su trabajo. ¿5 minutos?, preguntó Daniel. Es tiempo suficiente, confirmó el segundo chico. Una vez que la tengamos rodeada, todo va a terminar muy rápidamente. La frialdad con la que discutían el tiempo que tomaría quitarme la vida me hizo entender que habían calculado cada segundo del proceso. No era su primera vez haciendo esto, y definitivamente no sería la última. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Daniel. Si ella sospecha algo antes de que ustedes lleguen. No va a sospechar nada, respondió Marcus firmemente. Va a estar demasiado feliz de que la necesites como para cuestionar cualquier cosa. Pero si por alguna razón algo sale mal, añadió el tercer chico, tenemos un plan B. Daniel, tú vas a decir que entraron a robar a la casa, que llegaste justo cuando se estaban yendo, que trataste de salvarla pero fue demasiado tarde. Incluso tenían una historia de respaldo. Habían pensado en cada contingencia, cada posible complicación.
Era una operación tan profesional que me hizo preguntarme cuántas otras familias habían destruido de la misma manera. Muy bien, dijo Marcus finalmente. Creo que todos entendemos el plan. ¿Hay alguna pregunta final? El silencio que siguió me llenó de terror. No había más dudas, no había más vacilación. Habían finalizado los detalles de mi asesinato y ahora solo esperaban ejecutarlo. Entonces, dijo Daniel, y su voz sonaba completamente decidida. ¿Empezamos? Fue en ese momento que supe que no tenía más tiempo. En cualquier momento Daniel iba a llamar mi oficina, iba a fingir estar enfermo, y yo iba a correr a casa para cuidarlo, dirigiéndome directamente a mi muerte. Todo mi amor maternal, toda mi dedicación como madre, iba a ser usado como el arma final para destruirme. Tenía que actuar ahora, antes de que pudieran ejecutar su plan. Tenía que confrontar esta situación de frente, sin importar cuán aterrador fuera, porque si no hacía algo inmediatamente, en una hora estaría muerta, y Daniel se habría convertido en un asesino. Con las piernas temblando, pero con determinación absoluta, caminé hacia la puerta principal de mi casa. Era hora de que mi hijo descubriera que su madre no era tan fácil de eliminar como él y sus nuevos amigos habían pensado. Respiré profundo, agarré el picaporte con manos temblorosas y abrí la puerta de mi propia casa. Mis pasos resonaron deliberadamente fuertes en el pasillo mientras caminaba hacia la habitación de Daniel. Quería que supieran que había alguien en la casa. Quería que sintieran esa primera punzada de pánico antes de verme. Cuando llegué a su puerta, no toqué. Simplemente la abrí de par en par. La escena que encontré me confirmó todo lo que había escuchado. Daniel estaba sentado en su cama, rodeado de 3 chicos que inmediatamente reconocí como los extraños que habían estado frecuentando mi casa. Pero lo que más me impactó no fueron sus caras de shock absoluto, sino lo que estaba esparcido sobre la cama de Daniel. Había mapas de nuestra casa con rutas marcadas en rojo, fotografías mías tomadas sin mi conocimiento mientras salía de casa, mientras compraba víveres, mientras trabajaba en el jardín, horarios detallados de mi rutina diaria escritos en letra que reconocí como la de Daniel. En el centro de todo, una caja abierta que contenía objetos que me helaron hasta los huesos, guantes quirúrgicos, una jeringa, frascos pequeños con líquidos que no pude identificar, cables, y algo que parecía ser un dispositivo electrónico pequeño con cables conectados. «Hola, hijo», dije con voz que sonaba mucho más calmada de lo que me sentía. Interrumpo algo importante. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Daniel me miraba con los ojos más grandes que había visto en mi vida, su cara completamente pálida. Los otros 3 chicos parecían estar procesando diferentes opciones mentalmente, sus ojos moviéndose entre ellos como si estuvieran comunicándose silenciosamente. Marcus, el que había estado dirigiendo la conversación, fue el primero en recuperar la compostura. Se puso de pie lentamente, con una sonrisa que intentaba parecer casual pero que no llegaba a sus ojos. «Señora Carmen», dijo con voz suave, «qué sorpresa verla aquí. Daniel nos dijo que tenía una reunión importante en el trabajo». «Sí, es cierto», respondí sin apartar mi mirada de Daniel. Pero algo me hizo cambiar de opinión. Una intuición maternal, podríamos decir. Vi cómo Daniel tragaba saliva con dificultad. Sus manos temblaban ligeramente mientras trataba discretamente de tapar algunos de los papeles que estaban sobre la cama. Daniel me estaba ayudando con un proyecto escolar, continuó Marcus,
su voz manteniendo ese tono artificialmente amistoso. Estamos haciendo una investigación sobre seguridad doméstica. Miré directamente a Marcus, estudiando su rostro. Era mayor de lo que había pensado inicialmente. Probablemente ya había cumplido los 20 años. Sus ojos tenían una frialdad que me hizo entender que estaba viendo a alguien verdaderamente peligroso. «Qué interesante», respondí lentamente. «¿Y qué tipo de seguridad doméstica requiere fotografías mías tomadas sin mi conocimiento?» El color que quedaba en la cara de Daniel desapareció completamente. Los otros dos chicos se miraron nerviosamente, pero Marcus mantuvo su sonrisa, aunque ahora había algo más calculador en ella. «Creo que hay un malentendido», dijo Marcus, dando un paso hacia mí. «Tal vez deberíamos sentarnos y hablar como adultos civilizados». «Oh, pero yo escuché su conversación completa», dije, y mis palabras cayeron como bombas en la habitación. Desde el principio hasta el final. Cada detalle de su plan tan civilizado. Daniel hizo un sonido que era mitad suspiro, mitad sollozo. Se llevó las manos a la cara y comenzó a temblar visiblemente. Los otros chicos intercambiaron miradas rápidas y pude ver cómo su lenguaje corporal cambiaba de sorpresa a algo mucho más amenazante. «Mamá», murmuró Daniel finalmente, su voz casi inaudible. Yo puedo explicar». «¿Explicar qué, Daniel?», pregunté, y por primera vez mi voz se quebró ligeramente. «¿Explicar cómo planeabas matarme? ¿Explicar cómo ibas a usar mi amor por ti como arma para llevarme directo a mi muerte?» Marcus dio otro paso hacia mí, y sus dos acompañantes se movieron para flanquearme. La habitación de repente se sintió muy pequeña, y me di cuenta de que estaba exactamente en la situación que habían planeado, solo que más temprano de lo esperado. «Señora Carmen», dijo Marcus, y ahora toda pretensión de amabilidad había desaparecido de su voz. «Creo que ha escuchado cosas que no entiende completamente». «¿No entiendo?», repetí, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. «Entiendo perfectamente que han convertido a mi hijo en un monstruo. Entiendo que han hecho esto antes con otros chicos, con otras madres. Mamá, por favor», suplicó Daniel, poniéndose de pie abruptamente. «No es lo que piensas. Ellos me ayudaron a entender cosas, me mostraron posibilidades que nunca había considerado». «¿Te mostraron posibilidades?», exploté finalmente, toda mi compostura artificial desapareciendo. «Daniel, estaban planeando usar mi amor por ti para asesinarme. Iban a hacer que pareciera un accidente doméstico para que pudieras heredar todo lo que he trabajado para construir». El segundo chico, que había permanecido callado hasta ahora, habló por primera vez desde que había entrado. «Tal vez deberíamos acelerar el cronograma». Sus palabras fueron como una señal. Los tres visitantes se movieron simultáneamente, posicionándose para bloquear mi salida de la habitación. Marcus sacó su teléfono y comenzó a escribir algo rápidamente. «¿A quién le estás escribiendo?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. «Tenemos otros miembros del grupo cerca», respondió Marcus sin levantar la vista de su teléfono. «Pensamos que tal vez los necesitaríamos si surgían complicaciones». Mi corazón se aceleró aún más. No solo estaba enfrentando a estos tres, sino que había más personas involucradas, más criminales que podrían llegar en cualquier momento. «Daniel», dije, dirigiéndome directamente a mi hijo, «todavía estás a tiempo de parar esto. Todavía puedes elegir ser la persona que crié, no el monstruo que ellos quieren que seas». Daniel me miró con ojos llenos de lágrimas, pero también con algo que me hizo darme cuenta de cuán profundamente había sido manipulado. «Mamá, tú no entiendes», dijo con voz quebrada.
Ellos me mostraron quién realmente soy. Me mostraron que no tengo que vivir limitado por sentimientos que me debilitan. ¿Sentimientos que te debilitan?, repetí, incrédula. Daniel, el amor que sientes por tu familia no es debilidad, es lo que te hace humano. Marcus se rió, un sonido frío que me hizo estremecerme. Señora Carmen, su hijo ya no es el niñito que usted crió. Ha evolucionado más allá de esas limitaciones primitivas. Has lavado su cerebro, le dije directamente a Marcus. Has tomado a un adolescente normal y lo has convertido en algo que no reconozco. No lo convertí en nada, respondió Marcus con arrogancia. Simplemente liberé lo que ya estaba ahí. Daniel siempre tuvo potencial para la grandeza. Usted era lo único que lo frenaba. Daniel asintió lentamente, como si las palabras de Marcus fueran verdades profundas. Ver a mi hijo aceptando esta retórica tóxica me hizo entender cuán sistemática había sido su manipulación. ¿Y cuántos otros Daniels han liberado?, pregunté. ¿Cuántas otras madres han asesinado en nombre de esta supuesta evolución? El tercer chico sonrió por primera vez desde que había entrado a la habitación, las suficientes como para perfeccionar el proceso. Su honestidad casual sobre múltiples asesinatos me hizo entender que estaba enfrentando algo mucho peor de lo que había imaginado. No eran solo criminales comunes, eran parte de algo organizado, algo que había estado operando durante años. Pero usted nos ha complicado las cosas, continuó Marcus. Su pequeña sesión de espionaje ha alterado nuestros planes considerablemente. Bien, respondí con más valentía de la que sentía. Me alegra haber arruinado su plan perfectamente orquestado. Marcus me miró con expresión que era mitad admiración, mitad irritación. Tiene que admitir que es impresionante, señora Carmen. La mayoría de los padres nunca sospechan nada hasta que es demasiado tarde. La mayoría de los padres, repetí. ¿Cuántos casos han tenido exactamente? Los suficientes como para saber que esto no termina bien para usted, respondió el segundo chico. Daniel finalmente encontró su voz. Mamá, todavía pueden hacer que esto sea rápido. Si cooperas, si no peleas, Marcus dice que puede ser indoloro. Escuchar a mi propio hijo ofrecerme una muerte indolora, como si fuera una cortesía, me hizo entender completamente la profundidad de su transformación. Ya no quedaba nada del niño que había criado. ¿Indoloro?, pregunté, mirando directamente a Daniel. ¿Cómo fue indoloro para todas esas otras madres que asesinaron? ¿Cómo va a ser indoloro para ti vivir el resto de tu vida sabiendo que mataste a la única persona que te amó incondicionalmente? Por un momento, vi un destello de duda en los ojos de Daniel. Pero Marcus intervino rápidamente. Daniel, recuerda lo que hemos discutido sobre el sentimentalismo. Esas emociones son exactamente lo que te ha mantenido prisionero toda tu vida. Y con esas palabras vi cómo la duda en los ojos de Daniel desaparecía, reemplazada por esa frialdad calculada que me había estado aterrorizando. Tienes razón, murmuró Daniel. Ya es hora de que tome el control de mi propia vida. El teléfono de Marcus vibró. Miró la pantalla y sonrió. Perfecto. Los refuerzos van a estar aquí en 5 minutos. Mi ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente. En unos minutos habría más criminales en mi casa y mis posibilidades de sobrevivir o de salvar a Daniel se volverían prácticamente inexistentes. Daniel, dije una última vez, poniendo toda mi desesperación maternal en mi voz. Por favor, recuerda quién eras antes de que ellos llegaran. Recuerda al niño que consolé cuando tenía pesadillas, que abracé cuando se lastimaba, que aplaudió cuando aprendiste a andar en bicicleta,
Vi cómo las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, y por un segundo pensé que tal vez podría llegar a él, pero Marcus no iba a permitir esa conexión. Se acercó a Daniel y puso una mano en su hombro. Esos son exactamente los recuerdos que tienes que dejar atrás. Esa dependencia emocional es lo que te ha mantenido débil. Y mientras Marcus hablaba, me di cuenta de algo que cambiaría todo. En su prisa por controlar la situación, había cometido un error crucial. Su teléfono había quedado sobre la cama de Daniel y la pantalla todavía mostraba la conversación que había estado teniendo con sus refuerzos. Podía ver claramente los mensajes, y lo que leí me hizo entender que tenía más información de la que ellos creían. Información que podría salvar no solo mi vida, sino potencialmente las vidas de futuras víctimas. La pregunta ahora era, ¿cómo podría usar esa información antes de que llegaran los otros criminales y la situación se volviera completamente imposible de controlar? El reloj estaba corriendo, y cada segundo que pasaba me acercaba más al momento en que tendría que enfrentar no solo a estos 3 manipuladores, sino a toda su organización criminal. Con el corazón martilleando en mis oídos y sabiendo que tenía apenas minutos antes de que llegaran más de estos monstruos, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a ser una víctima silenciosa. No iba a permitir que estos criminales destruyeran más familias como habían destruido la mía. Mientras Marcus seguía adoctrinando a Daniel con su retórica tóxica, logré fotografiar discretamente la pantalla de su teléfono con el mío. Los nombres, los números, las ubicaciones, todo quedó registrado. En segundos, envié esa información a 3 contactos diferentes con un mensaje urgente pidiendo que llamaran inmediatamente a la policía. «Ya es demasiado tarde, señora Carmen», dijo Marcus cuando notó mi movimiento, pero la confianza en su voz había disminuido. «No, Marcus», respondí con una calma que no sabía que poseía. Demasiado tarde fue cuando subestimaron a una madre desesperada. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, acercándose rápidamente. Vi cómo el pánico reemplazaba la arrogancia en las caras de los 3 criminales. Daniel me miró con una mezcla de confusión y algo que, por primera vez en meses, se parecía a mi hijo real. Lo que siguió fueron los 30 minutos más largos de mi vida. Arrestos, declaraciones, lágrimas y la realización de que Daniel tendría que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, pero también la oportunidad de recibir la ayuda psicológica que desesperadamente necesitaba. Hoy, 6 meses después, Daniel está en un centro de rehabilitación especializado en víctimas de manipulación psicológica. Nuestro camino hacia la sanación apenas está comenzando, pero por primera vez en mucho tiempo veo destellos del hijo que crié con tanto amor. Marcus y su organización fueron desmantelados completamente. Resultó que habían estado operando durante más de 5 años, reclutando adolescentes vulnerables en múltiples ciudades. Mi decisión de confrontar esa situación no solo salvó mi vida, sino que probablemente salvó las vidas de decenas de futuras víctimas. A veces la línea entre la vida y la muerte es tan delgada como la decisión de abrir una puerta. Esa tarde, elegí abrirla, y esa elección cambió todo.